Esta mañana quiero compartir una palabra que a la vez te va a abrir los ojos. Y no solamente abrir los ojos, sino que te va a hacer entender claramente las Escrituras. El tema de esta mañana es: trabaja tu fe, o la fe se trabaja. Epístola de apóstol Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Antes de leerlo, hay un error tremendo en la amada del Señor, en la iglesia. Y es el hecho que todos lo dicen por fe, por fe, por fe. Pero no se ponen a pensar cuál es el resultado, porque en Dios es de resultados. Cuando la gente dice por fe, piensan que la fe ella sola va a hacer las cosas. No, la fe tiene que ser dirigida. La fe tiene que ser trabajada. Por eso Santiago 2, del 14 al 17 dice, y aún lo menciona el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El problema con Reina Valera es que entendemos como que yo tengo que hacer algún acto para ser merecedor, y no es eso. Cuando la Biblia dice que no tiene obras, se refiere: ¿trabajas tu fe? 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Déjame decirte dos cosas. Uno, este es un ejemplo que Santiago pone. Ejemplo, o sea, está haciendo una símil, una comparación de que si yo tengo y no lo hago, de nada sirve. Y número dos, es una ordenanza también para que cuando yo estoy bendecido, óyelo bien, mi estimado hermano y hermana en Cristo, tienes que bendecir. Estás en la obligación espiritual, física y moral de bendecir, porque somos bendecidos para bendecir. Ahora bien, esto es dos cosas. Es un ejemplo y a la vez te está diciendo lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Pero dice el 17, que es la clave. Así también dice: la fe, si no tiene obras. Reina Valera no lo traduce bien. ¿Cuál es la traducción correcta? Así también la fe, si no se trabaja. Luego dice: es muerta en sí misma. No es que por la fe, sí, pero ¿qué estás haciendo tú? Alguien podría decir: pastor, no entiendo. Ok, te voy a explicar esto. Y mira cómo trabaja la fe. ¿Te recuerdas de la mujer del flujo de sangre? Ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Pero no se quedó, se movió. Eso es trabajar la fe. Le dijeron a Bartimeo, hijo de David, mira, ahí va el hijo de David pasando. Oh, este es el único que me puede sanar. Empezó a gritar. Dijo: el que tengo en mis manos. Oh, quiero ver. Solo gritar. Y empezó a gritar: hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que el Señor le escuchó. Pastor, ¿cómo trabajo la fe? Si tú estás enfermo, tú vas a agarrar la palabra, vas a buscar Isaías 53, vas a leer, te vas a imponer la mano y vas a decir: por las llagas de mi Señor soy sano. Él lo dejó establecido y ya estoy. Y no te vas a reposar en la palabra. Ahí estás trabajando la fe. La fe va a hacer lo demás, que es traer la sanidad. Y cuando vengas a sentir, sos sano. Sos sano. Cuando tú estás pasando por una situación económica y tú dices: bueno, Señor, bendecimos. Padre, bendigo mis finanzas, bendigo todo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él se hizo pobre para que tú y yo seamos enriquecidos. Y si no te gusta esa parte bíblica, pues Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá. Él lo va a suplir. Tú vas delante del Señor y dices: Padre, suple esta necesidad. Ahora declaro la palabra, oro la palabra, y en el nombre de Cristo Jesús sucede. Alguien podría decir: pastor, pero ¿cómo usted me comprueba que esto es doctrina? Bueno, primero 14 dice que si alguien tiene fe y no tiene obras, podrá la fe salvarle. Y el 17 dice: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vayamos más, donde también lo dice. Santiago 2, del 20 al 26. Mira esto, por favor. En el mismo Santiago dice: ¿mas quieres saber, hombre vano o mujer vana, que la fe sin obras es muerta? No solo decir, la fe lo va a hacer, no.
Tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que agarrar la palabra. Tú tienes que declarar la palabra. Tú tienes que moverte. Y entonces la fe va a tener resultado. Y dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Ahí se refiere. El Señor le dijo a Abraham, dame tu hijo. Él le dijo, sí, la fe lo va a dar. No, lo agarró y lo puso. Y él sabía que se lo iba a regresar. Y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, dice, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino. ¿Te acuerdas que afuera de su ventana puso un cordón o un hilo rojo o un distintivo rojo para que supieran que ahí estaba? Por eso dice el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si tú estás buscando un trabajo, por ejemplo, tú pones la mano en tu currículum y dices, Señor, tu palabra dice, o estás poniendo un negocio, Padre, en el nombre de Jesús, y tú vas y la fe trabaja. Pastor, usted me dijo que lo había mencionado, sí, y con esto voy a finalizar porque ya me queda poco tiempo. Dice la Biblia, oye bien esto, lo menciona Pedro, segunda de Pedro 1 del 5 al 9. Por esta razón, dice, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a vuestra virtud conocimiento, en el conocimiento paciencia, y etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, mire lo que dice, Primera de Tesalonicenses 1:3, y esto lo dice el apóstol Pablo, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Padre Dios y Padre vuestra obra de fe. Obra de fe. Tú haces tu parte y Dios hace el resto. No es que solamente le vas a dejar todo al Señor. Tenemos que trabajar nuestra fe. ¿Te duelen las muelas? Ponte la mano y di en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te pido perdón. Hice mal, no me lavé los dientes, pero en el nombre de Jesús, Oceano, cuando vengas a sentir, el dolor se fue. Y ese es trabajar la fe. Y ese es trabajar porque tienes la palabra. Hay más de 2500 promesas para todo. Pero tienes que leer la Biblia, tienes que hacerla, tienes que ponerla por obra. Y cuando vengas a ver, el resultado es glorioso. ¡Aleluya! Padre, gracias por esta mañana. Pedimos, Señor, para que seamos empoderados para trabajar la fe. Te damos la gloria y la honra. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en la lectura bíblica, a aplicar la palabra con el poder del Santo Espíritu, a declararla con autoridad. Y en el nombre de Cristo Jesús, veremos lo que tú tienes para nuestra vida. En tu nombre santo, amén y amén.